Pues vamos a continuar con el estudio de la segunda carta de Pedro. Pero antes quisiera hacer una muy breve introducción. Seguramente a lo largo de nuestra vida cada uno de nosotros hemos conocido múltiples personas y algunas de ellas las hemos podido conocer. Esas personas muy probablemente se ganaron nuestra confianza. Y con el paso del tiempo nos acercamos tal vez a esas personas y podemos tener una cercanía tal que nosotros pudimos pedirle alguna vez un consejo a esa persona. Tal vez la confianza fue tanta que incluso esa persona nos ofreció un consejo sin siquiera pedírselo, dio algo. Pero creo que a todos nos ha pasado que con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que al hacer caso a ese consejo, pedido o no pedido, obtuvimos consecuencias negativas en nuestra vida. ¿Por qué sucede esto? No nos dimos cuenta del impacto que podría tener el haber seguido ese consejo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Muy probablemente esto es debido a que hicimos caso porque era lo que queríamos escuchar. Muy tarde nos dimos cuenta, de hecho ya después de las consecuencias de eso. Pero muchas veces seguimos confiando en esas personas. Muchas veces seguimos dándoles una oportunidad más. Pero, ¿por qué seguimos en esa relación o haciendo caso a esas personas? Porque tal vez estamos escuchando de esas personas lo que queremos escuchar. Ahora, esto sucede a todo el mundo, pero desafortunadamente esto sucede también en las iglesias. No es algo nuevo, desde la iglesia primitiva ha sucedido esto. Hay personas que vienen a la iglesia y dicen ser cristianos, hablan como cristianos, pero no es así. Esas personas vienen con un propósito totalmente diferente al que nos dice el Señor que debemos de venir. Esas personas tienen intereses particulares, intereses propios. Y esas personas, a lo largo de la historia de la iglesia, hemos visto que han causado mucho daño. Esas personas buscan acercarse a las personas más débiles en la fe, aquellos que han recién nacido de nuevo, o aquellos que aunque llevan mucho tiempo en la iglesia, son inmaduros en la fe. Ellos se acercan a estas personas. Nuevamente, es un gran peligro para la iglesia. Y es precisamente a lo que una advertencia que nos da el apóstol Pedro en el capítulo número 2 de segunda de Pedro. Y es una advertencia, ¿para qué? Para que nosotros estemos preparados para cuidar de la iglesia. Ahora, podríamos hacernos dos preguntas aquí. ¿Cómo identificamos a esas personas? Dicen que son cristianos, hablan como cristianos. ¿Cómo sabemos que no son personas que van a causar un daño? Otra pregunta, ¿cómo podemos cuidar a la iglesia de esas personas? Ahora, antes de entrar al tema, quiero decir que no debemos ponernos paranoicos. No todas las personas que entran por esa puerta, tenemos que sospechar
de esas personas. Pero vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro respecto a esto. Vamos al capítulo 2 de la segunda carta de Pedro y vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice la palabra de Dios: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Bien, estos primeros versículos son muy breves. Las expresiones que utiliza el apóstol Pedro aquí nos habla de quién, primeramente de falsos profetas. Pedro lo que está haciendo es que volteen a mirar lo que ha sucedido al pueblo de Israel. Les dice que ahí en el pueblo de Israel hubo falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Bueno, pues son personas que decían que hablaban en nombre de Dios, que Dios les había dado un mensaje para transmitirlo al pueblo o al rey. Pero estos falsos maestros no daban un mensaje de Dios, era un mensaje propio. ¿Por qué? Pues porque no se cumplía lo que ellos decían que Dios les había dado a conocer. Ahora, ¿qué otra cosa caracteriza a los falsos profetas? Bueno, la característica común de estos falsos profetas era que mucha gente les hacía caso, incluso los reyes, como vamos a ver más adelante. ¿Y cuál era el resultado de todo esto? Desgracia para el pueblo de Israel. Ellos muchas veces llevaban al pueblo de Israel por un camino equivocado, un camino de desobediencia. También los falsos profetas tenían otra cosa que los caracterizaba. Ellos estaban interesados en algo, en ser populares, en ser reconocidos. A ellos no les importaba decir la verdad. Ellos buscaban hacer lo que hablábamos al principio. Su estrategia era decirle al rey o al pueblo lo que querían escuchar. Y un claro ejemplo de todo esto que hemos hablado lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 22. Muy brevemente, muy rápido vamos a hablar de ese pasaje. Primera de Reyes, capítulo 22. Ahí se nos dice que, como sabemos, la nación, el pueblo de Israel se dividió en dos. En el reino del norte, que se llama Israel, y el reino del sur, Judá. En este pasaje se nos dice que Josafat, el rey de Judá, fue a visitar al rey de Israel, Acab. En ese encuentro, Acab le propone a Josafat pelear contra los arameos para recuperar un territorio. Y el rey de Judá acepta esa invitación, pero antes le dice, ahí en el versículo número 5, Josafat dijo además al rey de Israel: te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hizo Acab? Mandó traer a los profetas. El texto nos dice que eran alrededor de 400. Unos 400 hombres, y les preguntó: ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galad o debo desistir? Y ellos respondieron: suba, porque el Señor le entregará en manos del rey. Continúa el versículo 7, y el rey de Judá no se queda como muy tranquilo con estas respuestas, y le pregunta:
¿No queda aún aquí algún profeta del Señor para que lo consultemos? Es decir, él se estaba dando cuenta que esos profetas no eran profetas del Señor. Le responde el rey de Israel que hay un profeta que es del Señor, pero tiene una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Dice el versículo 8: y el rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo: no hable así del rey. Entonces manda llamar a este profeta, a Micaías, y en el tiempo que transcurre para que llegue el profeta, los demás profetas, los falsos profetas, y en particular uno, ahí en el versículo 11, que nos dice su nombre, dice lo siguiente: y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: así dice el Señor, con estos arconearás a los arameos hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban así: suba a Ramot de Galad y tendrá éxito, pues el Señor la entregará en manos del rey. Micaías llegó. ¿Y qué sucedió? Poco antes de llegar delante del rey de Israel, el mensajero que fue por él le dijo lo siguiente, versículo 13: y el mensajero que fue a llamar a Micaías le dijo: mira, las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y que hables favorablemente. ¿Cuál fue la respuesta de Micaías? Versículo 14: pero Micaías dijo: vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. ¿Ustedes por qué creen que el mensajero le pidió esto al profeta? ¿Por salvaguardarlo? No, para que no hiciera quedar mal a todos los otros profetas, para que no los desprestigiara. Y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, ¿qué fue lo que profetizó Micaías? Versículo 17. A la pregunta del rey le contesta lo siguiente: Micaías respondió: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Continúa el versículo 18. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Después de escuchar esto, el rey de Israel mandó encarcelar al profeta. Y eso lo vemos a partir del versículo 27 de ese capítulo. Ahí le dice a los guardias que lo echen a la cárcel con poco pan y con poca agua. Pero es muy interesante lo que dice el versículo 27. Así dice el rey: echen a este a la cárcel y aliméntenlo, como ya he dicho, con poco pan y con poca agua, hasta que yo vuelva en paz. Esto es interesante, veamos por qué. Versículo 28. Micaías le respondió: si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió: oigan, pueblos todos, lo que está diciendo el profeta es dar como evidencia que si el rey vuelve en paz, él estaba mintiendo, pero si no vuelve, él ha hablado de parte de Dios. Él es un verdadero profeta que no ha hecho o no ha dicho lo que el rey quiere escuchar. ¿Qué sucedió? Versículos 34 al 35. Un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Y él dijo a su cochero: da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla arreció aquel día, y el rey fue sostenido en su carro frente a los arameos, y al atardecer murió.
la sangre de la herida corría hasta el fondo del carro. Los falsos profetas dijeron al rey lo que quería escuchar. Y las consecuencias, ¿cuáles fueron? Fueron graves consecuencias para el pueblo de Israel al perder esa batalla con los arameos, y el rey murió. Entonces, vemos cómo estos falsos profetas actuaban. Ellos buscaban a toda costa el favor del rey, el ser reconocidos por el pueblo. Pero hay algo importante. ¿Por qué lo hacían? Porque a través de este favor del rey, ellos obtenían ganancias personales. Dice Jeremías 6:13. Jeremías 6:13, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Y no solamente Jeremías, sino también Miqueas nos habla acerca de este tema. Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Entonces vamos viendo el perfil de un falso profeta. Pero otra cosa que tenían estos falsos profetas era que llevaban una vida inmoral, una vida totalmente apartada de la obediencia de Dios. Jeremías capítulo 23 versículo 14. Jeremías 23 versículo 14. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras. Fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse en ninguno de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Estos falsos profetas estaban muy alejados de la vida santa que el Señor pide a su pueblo. Otra cosa que caracteriza a estos falsos profetas es que debido a todo esto, a cómo actuaban y a su vivir, ellos iban apartando cada vez más al pueblo de Dios de Dios. Ellos iban alejándose por seguir a estos falsos profetas, porque les decían aquello que ellos querían escuchar. Ahora, tal vez te preguntes, ¿por qué nos estamos enfocando tanto en estos falsos profetas? Bueno, esta es la base sobre la cual Pedro coloca la advertencia. ¿Hacia quién? Hacia los falsos maestros que viene a continuación. Porque el pasaje nos dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Ahora, tal vez nos hayamos enfocado de primera vista a estos falsos profetas, pero también en el texto de Primera de Reyes podemos ver que también se ha descrito a un verdadero profeta, a Micaías. El falso profeta, como hemos dicho, buscaba aprobación del ser humano. En el pasaje de Primera de Reyes 22 que vimos, a un verdadero profeta decir la verdad sin importar las consecuencias. ¿A dónde fue a parar por decir lo que Dios le reveló? A la cárcel. Mientras los falsos profetas buscaban ganancias personales, como hemos visto, un verdadero profeta, al decir la verdad que provenía de Dios, lo que buscaba no era una ganancia, sino un bien para el pueblo, porque al transmitir él el mensaje verdadero de Dios, era un mensaje que si el pueblo lo atendía y lo obedecía, ¿qué era lo que iba a suceder? Que el Señor iba a cuidarlos y a bendecirlos. El beneficio no era personal, el beneficio era para todo el pueblo. También los falsos profetas
hemos dicho, alejaban al pueblo de Dios, pero igual, de la misma manera, al presentar el verdadero mensaje de Dios, los verdaderos profetas, lo que hacían era acercar más al pueblo de Dios con él. Entonces, como hemos visto, se describen tanto unos como otros para poder distinguirlos. Ahora, hemos dicho que Pedro fundamenta su advertencia en esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque los falsos maestros tienen todas estas características. La única diferencia que vamos a ver es el campo de acción de los falsos profetas. ¿A quién profetizaban? Al rey y en público. ¿Para qué? Para ser reconocidos. Pero los falsos maestros ahora dentro de las iglesias, ¿a dónde se dirigen? A una comunidad más pequeña, a la iglesia. Ahora, esos falsos maestros, como hemos dicho, tienen todas estas características. Y es precisamente lo que Pedro nos advierte. Advierte de estos falsos maestros. Como hemos dicho, esto no es nuevo. Ya en esos primeros días de la iglesia estaban apareciendo estos falsos maestros. Y noticia sigue sucediendo hasta nuestros días. Es por eso que es tan importante para nosotros es entender esto, que debemos cuidar nuestra iglesia, la iglesia que Dios nos ha dado para que estemos en ella, para que la cuidemos. Ahora, los falsos maestros se dice que profetizaban la verdad de Dios, ¿no? Ellos profetizaban. Los falsos maestros son aún más peligrosos que los falsos profetas. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el versículo 1? Dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Esa parte es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque los falsos maestros se introducen, como decimos, de manera encubierta, como verdaderos creyentes. Cuando la iglesia fue perseguida, ellos tenían claros quiénes eran sus enemigos. Ellos tenían claro de quién habían de cuidarse. Pero ahora no sabían que dentro de la iglesia estaba el peligro, no afuera. Eso es lo que los hace mucho más peligrosos. Una vez que los falsos maestros ingresan a la iglesia, empiezan a ganar la confianza de la congregación. Ellos empiezan a buscar a esos hermanos que son inmaduros en la fe, aquellos que recién se han convertido a la fe, y empiezan a diseminar esas herejías que se mencionan en el texto. Ellos introducen, dice el texto, herejías destructoras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esa definición de destructoras se refiere a que son herejías que nos llevan a quien nos sigue, que llevan a quien nos sigue a la destrucción, es decir, a la condenación eterna. Como vamos a ver, es algo muy, muy grave. Ahora, decimos, ¿por qué es tan peligroso un falso maestro? Porque como lo dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Estos falsos maestros aparentan ser siempre hermanos en la fe, no se presentan, como ya hemos dicho, como enemigos. Pero lo que sí tienen en común estos falsos maestros es que se presentan como los eruditos dentro del cristianismo. Es una característica también.
Y vamos a ver por qué lo hacen. Una vez que ellos se introducen dentro de la iglesia, comienzan a meter entre las verdades mentiras. Y ellos van tergiversando la verdad que nuestro Señor Jesucristo le dejó a la iglesia. Y de manera gradual y muy sutilmente van seduciendo a la congregación uno a uno y la van apartando de la verdad hasta que llegan al grado de llevarnos a una herejía. Esto no es nada nuevo tampoco. Hermanos, eso es realmente lo más preocupante para nosotros, porque desde el principio el enemigo utilizó eso, la mentira, y nosotros seguimos tropezando con ese viejo truco. Génesis 3:1, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. ¿Esto fue cierto? Claro que no. Génesis 2:16 al 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Son verdades con mentiras y debemos tener cuidado. Estas herejías a las que conducen los falsos maestros nos llevan a la perdición si las seguimos, a la condenación eterna. Es por eso que ahora podemos entender la preocupación del apóstol Pedro por las iglesias. Les dice, es un gran peligro estos falsos maestros. Ahora, hemos dicho que los falsos maestros tienen las mismas características que los falsos profetas, y es así. El texto nos deja ver que estos falsos maestros también llevan una vida de inmoralidad. Nos dice el versículo número 2, muchos seguirán su sensualidad. Lo que estaban haciendo estos falsos maestros es lo siguiente: ellos no reconocían el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque no se sometían a su obediencia, a obedecer la palabra de Dios. Y con esto estaban dando un mensaje, que ellos negaban que ellos hubieran sido comprados por Cristo. Pero a lo largo de todas las Escrituras vemos todo lo contrario. Una y otra vez vemos que el Señor compró a la iglesia. 1 Corintios 7:23, ustedes fueron comprados por precio. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Apocalipsis 5:9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Él nos compró, Él compró a la iglesia. Pero estos falsos maestros, con su manera de vivir, estaban negando todo esto. Ellos decían que amaban a Cristo, ellos decían que servían a Cristo, pero todo lo que hacían mostraba todo lo contrario. Esos falsos maestros ni amaban a Cristo ni le servían a Cristo. Lo que ellos amaban era el placer en la carne. Ellos amaban el mundo y ellos estaban sirviendo a Satanás. Eso es lo que son los falsos maestros. Y eso es de lo que Pedro nos quiere advertir. Y esto, hermanos, es muy delicado. Cuando un falso maestro daña a una iglesia, trae consecuencias muy graves. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, versículos 2 y 3. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Muchos seguirán su sensualidad.
Esto nos deja ver algo que ya recalca algo que ya hemos dicho. Los falsos maestros, al igual que los falsos profetas, dirán a los miembros de la congregación lo que quieren oír. Es el punto de partida. Empiezan a mirar qué es el punto flaco, por decirlo de alguna manera, de aquellos que son débiles en la fe. Los falsos maestros los acercarán a ellos y los influenciarán. Y entonces, ¿qué sucederá? Ellos empezarán a vivir tal como ellos viven. Pero lo peor de todo esto es que ellos seguirán diciendo que son cristianos. Pero al igual que los falsos maestros, también se entregarán al placer de la carne, se entregarán a lo que el mundo les ofrece y también estarán sirviendo a Satanás. ¿Por qué? Porque a través de ese mal testimonio, ellos estarán siendo piedra de tropiezo para los demás. Entonces, no es tan sencillo de que alguien venga e introduzca una herejía y bueno, no la crean. No, hay un gran daño si nosotros no cuidamos de la iglesia. Ahora, decíamos al principio, ¿cómo podemos reconocer a estos falsos maestros? Bueno, el Señor Jesucristo nos lo dijo en Mateo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿cómo es posible que esas personas que han sido influenciadas por los falsos maestros y que ahora están viviendo en la inmoralidad total puedan seguir diciendo que son cristianos? ¿Cómo es posible? Parecería como contradictorio, ¿no? Bueno, pues la herejía que estaban introduciendo esos falsos maestros es la siguiente. Ellos pervirtieron la gracia de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, la gracia de Dios, decían ellos, que había sido dada a todos los creyentes. Y eso es cierto, ¿verdad? Pero aquí viene la mentira. Ellos decían que esa gracia justificaba los pecados. Ellos decían a las personas que la gracia era inagotable y que ellos podían pecar ilimitadamente, porque para eso había sido dada la gracia. Entonces les daban carta abierta a vivir en el pecado, diciéndoles que podían hacer lo que Dios les había dado la gracia. Nuevamente, los falsos maestros decían a las personas aquello que querían escuchar. Y esto, hermanos, no es un daño solamente que de por sí ya es grave, porque puede llevar a muchos a la condenación eterna. No para él, sino que el texto nos dice que estos cristianos darán un mal testimonio. ¿Y qué sucederá? El nombre del Señor será blasfemado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir, y para eso quieres que vaya a la iglesia? ¿Qué testimonio estamos dando nosotros? El testimonio, hermanos, es de gran importancia, individualmente y como iglesia. Ahora, ¿por qué hacían todo esto los falsos maestros? ¿Por qué? Por avaricia también. El texto nos dice
Versículo 3. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Lo que hay detrás de todo esto es el amor exacerbado, incontrolado por el dinero. Eran explotados estos cristianos. Y creo que podemos mirar a muchas sectas y podemos ver precisamente esto. ¿Qué es lo que vemos en el Evangelio de la Prosperidad? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que les dicen ahí a las personas? Lo que quieren escuchar. ¿Qué es lo que les dicen en todos esos lugares? Lo que satisface su carne. No les dicen la verdad. Pero ellos no quedarán impunes. El versículo nos dice al final cuál será el destino de esos falsos maestros. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Los falsos maestros se presentarán delante de Cristo y darán cuenta por cada una de esas mentiras. No hay peor acción delante del Señor que inducir a los demás a pecar. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Ya podemos nosotros, a través de lo que hemos visto, identificar a un falso maestro? ¿No? Claro que sí. Claro que sí podemos hacerlo. Un falso maestro va a ser aquel que te va a alejar de Dios. Un falso maestro es el que va a llevarte al mundo, que va a querer obtener algo de ti. Un falso maestro lo podemos identificar, pero hay algo necesario para eso: conocer las Escrituras. Nosotros debemos conocer al Señor y su voluntad, y a través de ello nos daremos cuenta que nos están desviando del camino. Ahora, ¿cómo podemos cuidar a la iglesia de estas personas? Nuevamente, conociendo la palabra. Si nosotros conocemos la verdad, no pueden engañarnos. La iglesia por la cual nuestro Señor Jesucristo murió debe ser resguardada por cada uno de nosotros. Nosotros podemos distinguir también a estos falsos profetas. Mateo 7, versículos 16 al 20. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. Hermanos, el fruto de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano, es reflejar el amor de Cristo en todo lugar donde esté. Entonces no nos vamos a preocupar por ver todas las cualidades negativas, sino vamos a mirar el amor. Si nosotros no vemos el amor de Cristo en esas personas, tenemos que dudar. Alguien, hermanos, que atenta contra la unidad de la iglesia, contra la unidad del cuerpo de Cristo, como lo hacían los falsos maestros, está en serios problemas, porque está atentando contra la voluntad de Dios.
El Señor nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros como parte de su iglesia. Nos llama individualmente, pero también nos llama como cuerpo. Él quiere algo de su iglesia. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es a lo que nos llama? Efesios 4, versículos 1 al 3. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Colosenses 3:14. Vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Romanos 12:16. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar. Filipenses 2, del 1 al 2. Si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. La unidad de la iglesia se basa en el amor, en la paz de Cristo. Ese es el vínculo que tenemos como hermanos. Cuando alguien se acerque a ti y al oído te hable acerca de tu iglesia, acerca de algún hermano, puedes preguntarte lo siguiente: ¿esto une a la iglesia en Cristo? ¿Esto es una muestra de amor? ¿Se está preocupando por el hermano? ¿En esto que me están diciendo hay compasión? ¿Hay misericordia? Y sobre todo, hermanos, un indicativo es que miremos el fruto de esas personas que se acercan a nosotros. Ahora, también es importante que así como vemos hacia allá, veamos hacia acá. Porque, hermanos, en tu casa, en tu vecindario, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, por nuestros frutos nos conocerán. Así que, si alguno de nosotros hoy no está dando un buen testimonio, creo que es el tiempo de reflexionarlo, porque hemos visto que ese mal testimonio no solamente nos daña a nosotros, sino que puede originar que se blasfeme el nombre del Señor. Si nosotros estamos en desobediencia, es un buen momento para reconocerlo, para arrepentirnos, para pedir perdón. Es importante que nosotros nos veamos a nosotros mismos. Nuestro testimonio, como hemos dicho, es importante, nuevamente, individualmente y como iglesia. ¿Qué estamos reflejando hacia las personas? Cuando nosotros somos conscientes de que estamos faltando en obediencia al Señor, cuando nosotros estamos en ese pecado, en esa lucha, pero no decidimos dejarlo, porque recordemos que hoy podemos hacerlo. El pecado ya no nos esclaviza. Si nosotros estamos pasando por esa situación, recordemos algo: que si nos mantenemos en ese pecado, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Estamos menospreciando su amor. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz por amor hacia cada uno de nosotros. Porque Él fue a la cruz para reconciliarnos con el Padre.
Él murió, hermanos, en esa cruz para darnos vida, y vida en abundancia, dice la Escritura. Hermanos, Cristo no murió en esa cruz para que sigamos viviendo en pecado. Y si lo estamos haciendo, Él es misericordioso. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que Él no pueda perdonarnos. Pero para ser perdonados tenemos que ir en arrepentimiento. Para terminar, recordemos esto: que el mostrar a Cristo a través de nuestra vida es la mejor manera de cuidar a la iglesia. Mostrar a Cristo a tu hermano, a tu hermana, a la comunidad, es la mejor manera de cuidar de la iglesia. Es la mejor manera también de glorificar a Dios, porque ese es el mandato que tenemos de Él. Así que el Señor nos llama hoy a eso, a cuidar de la iglesia y a dar un buen testimonio con nuestra vida. ¿De qué manera? Afirmándonos en su palabra y sobre todo viviendo su palabra. Ese es a lo que nos está llamando el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos dejas todo lo que necesitamos en tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Gracias porque a través de ella nos has dejado también esta advertencia. Y oramos, Señor, porque nos conceda, Señor, el ser una iglesia que verdaderamente refleje a tu Hijo Jesucristo, que verdaderamente nos amemos los unos a los otros y que a través de ese amor que tú has puesto en nuestros corazones, nosotros podamos mostrarlo a quienes nos rodean. Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que te honre, que te glorifique, que sea obediente, Señor. Ayúdanos a ser esos siervos obedientes para tu propósito, para el cual nos has llamado. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.